Buenas noches, amigas y amigos que este jueves nuevamente sintonizan plataforma. Soy Naida Acevedo Medrano. Hoy hemos cambiado de look, nos hemos cortado el pelo a efecto de, no solo por el calor, sino que también hicimos un proceso en el que doné el cabello para la utilización de personas que realmente ahorita también necesitan utilizar cabello natural y pues definitivamente seguimos aportando, seguimos avanzando desde lo que en diferentes espacios se permite. Quiero mandar saludos como cada jueves a la diáspora, así conocida salvadoreña. Quiero mandar saludos, por supuesto, a Canadá, a Estados Unidos. Quiero también desde México o hacia México mandar un abrazo bien fuerte a quienes están por allá. En Sudamérica, por supuesto, que también hay salvadoreñas y salvadoreños generando un proceso de crecimiento, también de aporte específico en este tiempo, nada sencillo. Para Suecia, para Suiza, Europa en general, Asia, que también desde Asia ya hay bastante cercanía y hay bastante gente que también se está moviendo hacia el continente asiático. Y pues bueno, en torno al mundo en donde estamos salvadoreñas y salvadoreños, vaya el abrazo bien fuerte, fraternísimo, para que igual podamos seguir generando mecanismos de ideas que nos permitan conversar, dialogar, tener una plataforma conjunta a efecto de poder ir avanzando poco a poco en estos diálogos tan necesarios y por supuesto pendientes desde diferentes perspectivas, temáticas entre otras. ¿De qué vamos a hablar ahora? Bueno, pues este jueves vamos a hablar precisamente de los problemas más estructurales que tiene el país, del tema de corrupción y alrededor de la corrupción ciertas decisiones que se han tomado durante esta semana, por ejemplo, la reforma al tema de jueces y juezas con un límite de edad para poder seguir trabajando en sus funciones, la independencia de poderes, que eso tiene que ver muchísimo en torno al tema, por supuesto, de la corrupción, pero también para el funcionamiento de si un país o una sociedad quiere avanzar hacia una democracia plena. Y finalmente quiero referirme también al poder o al abuso de poder en función de la baraja política o en función del tablero político que se coloca a nivel nacional, sobre todo con las susceptibilidades y con los elementos clave que tenemos que puntualizar para saber hacia dónde debe de caminar El Salvador. Empecemos entonces por el tema de la corrupción, por el tema del funcionamiento del órgano judicial y la necesaria independencia. Como bien sabemos, y como también los datos nos lo indican, una de las grandes pendientes que tiene El Salvador, incluso después de la firma de los acuerdos de paz, no hablemos previo a la firma de los acuerdos de paz, porque hay muy potentemente marcado el interés ahí reflejado en el órgano judicial, hemos visto que definitivamente hay un mecanismo que no permite un ejercicio no solo de independencia judicial, sino que de pronta y debida justicia en, por supuesto, aquellos casos que así ameritaría y, por supuesto, en aquellos avances en los que en materia de transparencia y en materia, sobre todo, vinculada a el ejercicio de control entre poderes de Estado puede suceder. El órgano judicial, como bien sabemos, ha estado también así conformado desde su máxima jerarquía, es decir, desde la Corte Suprema de Justicia, generando mecanismos que representan intereses en su mayoría políticos y en su mayoría también así resguardados para determinadas élites económicas. Después de la firma de los acuerdos de paz, no logramos superar este gran escollo, a excepción, y eso sí debo decirlo y debo reconocerlo, a aquella sala de lo constitucional alrededor de la cual se generó todo un debate en torno a su nivel de independencia y a su mecanismo de respuesta desde la misma lógica de control interinstitucional que debe de existir si estamos hablando de un régimen democrático. No obstante, debemos de comentar que si bien es cierto, estos grandes problemas fue difícil resolverlos en los 30 años anteriores, también hubo pequeños avances que significaron hitos importantes o parteaguas importantes en el funcionamiento del órgano judicial. Por ejemplo,
podemos conversar de todas aquellas sentencias, de toda aquella jurisprudencia que desde la Corte Suprema de Justicia, desde la Sala de lo Constitucional, se empezó a generar y se empezó a crear para que ahora, por ejemplo, abriera puertas a la posibilidad de las figuras de participación ciudadana que no necesariamente estaban reconocidas. Y es que la historia, como lo hemos dicho, no es lineal y recta. Habrá momentos en que la historia nos demande mayor participación y habrá momentos en que la misma historia nos dará recompensas en torno a esos procesos participativos. ¿Qué es lo que debemos de entender? En la plenaria de esta semana se aprobaron ciertas reformas vinculadas a la edad en la que las juezas o jueces tenían límite o tienen un límite a efecto de poder cumplir con sus funciones. 30 años de servicio o 60 años de edad. El problema de la corrupción no tiene que ver única y exclusivamente por el tema de la edad. El tema de la corrupción está implícitamente vinculado con cuáles son las estructuras alrededor de las cuales se genera el mecanismo de selección y funcionamiento de cada una de las instituciones de Estado. No es solo a través de una depuración tan genérica como la edad o la cantidad de años que se tiene trabajando que se va a resolver el problema estructural de la corrupción y de la representación de intereses en el órgano judicial. Puede llegar gente joven, pero también esta gente joven puede seguir representando intereses muy vinculados con élites empresariales, con intereses económicos y con posibilidades profundas de generar un mecanismo de mantener esta cultura de corrupción que nos lleva precisamente a ejercicios de impunidad, es decir, a la poca posibilidad de contar con justicia desde la objetividad que se debe realizar y sobre todo desde un andamiaje que se ha ido construyendo, mejorando, de alguna forma sí responde, digamos, a grupos de intereses en particular, pero también de otra forma ha ido avanzando en función de los mismos posicionamientos, no solo de la población en su conjunto, sino que de personas que han podido ir también construyendo desde sus propios intereses y dinámicas de participación política esas transformaciones necesarias. Pongamos un ejemplo. La anterior Sala de lo Constitucional trabajó precisamente una propuesta muy vinculada con la creación o la transformación de aquella ley de amnistía, aquella nefasta ley de amnistía aprobada en 1993. Y es que esta ley de amnistía generaba una sombría de impunidad que difícilmente nos llevó a un proceso de reconciliación. ¿De qué se trata? Se trata entonces de generar andamiajes suficientes no para que una sala de lo constitucional responda desde una perspectiva de venganza política hacia quienes avanzaron poco o retrocedieron en estos mecanismos de construcción del Estado y de la República. No. Se trata de empezar a poner ladrillos que nos fundamenten en la educación y precisamente en la transformación de esta cultura política que nos hace repetir en ciclos una y otra vez estos vicios que ahora estamos viendo. ¿Es necesario depurar el órgano judicial? Por supuesto que es necesario depurarlo. Pero no será por la edad o por la cantidad de tiempo que se ha trabajado en este órgano judicial, que hay que decir que muchos de estos jueces o juezas han sido profundamente valientes al enfrentar esta misma lógica de protección de élites o de protecciones sistémicas, en donde se ha podido ir a avanzar con pasos pequeños hacia esa conformación de sociedad equitativa y justa que desde hace tantos años estamos buscando. Que desde hace incluso la búsqueda de la independencia nacional se generó, pero que también se mal comprendió desde esa perspectiva de que unos pocos son los que pueden resolver las problemáticas sociales estructurales. Seguimos teniendo las cárceles llenas de quien, por ejemplo, roba una gallina, frente a grandes casos de corrupción, de enriquecimiento de personas específicas que, utilizando sus cargos públicos, han podido aumentar su patrimonio, es decir, han hecho política para la individualidad más que para la población en general.
Ayer, por ejemplo, estábamos escuchando el sobreseimiento del caso de Antonio Saca. Y junto con Antonio Saca, el caso de Wright. Ambos casos por prescripción. Si se ha avanzado precisamente en que este tipo de casos no tengan una fecha límite y que no prescriban, ese también es un paso. Pero entonces hay que comprender de manera institucional, de manera básicamente estructural, cuáles son los principales pasos que debemos de dar en función de esa modificación. No es prácticamente como el ejemplo de echar baigón y con eso se mueren todos los insectos que hay alrededor. No. Hay definitivamente en este ecosistema, en este sistema judicial de manera específica, gente que ha dado profundos aportes y que eso es lo que precisamente se debe de evaluar. Es ahí donde tenemos que realmente pensar si la meritocracia existe o no existe. Si la meritocracia es posible en la medida no solo de la posibilidad de tener acceso a la justicia de manera amplia, completa y sin ningún elemento que me ponga, digamos, en un ejercicio de ventaja sobre otros tantos que cumplen las mismas condiciones que cumplo yo. Ahí es donde hay que ver. ¿Existe también la meritocracia dentro del órgano judicial o es hacia eso donde tenemos que enfocarnos? Como tenemos la sociedad salvadoreña, hoy por hoy la meritocracia es un utópico. La meritocracia en donde incluso aquellas personas vinculadas con el tema de justicia puedan generar un mecanismo de incidencia y de transformación nos queda todavía muy lejana. ¿Por qué? Porque la meritocracia en sí misma es un ejercicio de privilegios en donde podemos exponer problemáticas estructurales prácticamente quienes hemos tenido mayor acceso a educación, a conciencia y a generar mecanismos de apertura de criterio que no todo el mundo lo tiene. Quiero hacer referencia muy breve también al tema específico, por ejemplo, de la mentalidad de escasez. No es alrededor de la ofensa hacia una cantidad de generación importante, de generaciones importantes que ahorita nos asisten, que vamos a generar un mecanismo de educación, de diálogo y de transformación. Lo que tenemos en la actualidad en El Salvador no es un producto espontáneo. No somos seres humanos de creación espontánea de la noche a la mañana. El mismo hecho de llamarnos recurso humano, el mismo hecho de llamarnos capital humano nos está colocando precisamente en la concepción ideológica en la cual nos quieren, de alguna forma, determinados grupos exponer y utilizar. Hacia ahí hay que ver. No puedo seguir gritándole a un salvadoreño o a una salvadoreña si es rojo, si es amarillo, si es azul, si es celeste, si es cian, si es lo que sea dentro de su misma construcción ideológica de la cual todos y todas somos responsables. No es eso lo que nos va a sacar de esa mentalidad de escasez que nos permite llegar al alcance de pensar en qué voy a comer o en qué le voy a dar de comer a mis hijos o a mis hijas la próxima semana. No. Es a través de mecanismos en donde me generen empatía suficiente como para saber que también soy responsable de lo que está sucediendo y eso incluye también el órgano judicial, es la sociedad en su conjunto. Antes de cerrar el programa, quiero también dedicarle unos minutos a lo que vimos el día de ayer en relación con un supuesto ejercicio de investigación frente a un activista y a un experto en la utilización de redes internacionales y nacionales. Y es aquí donde precisamente vemos esta repetición continua de la utilización del poder, no solo como un ejercicio de dominación específica, sino que también como amedrentamiento. Esa es la mentalidad de escasez que tenemos que superar. No es una institucionalidad pública que utiliza a sus mismas instituciones que deben de tener una estructura clara de su funcionamiento, cómo se va a transformar este país. No es señalando a la persona, y no solo señalando, sino que también privando de libertad a personas que tienen un criterio distinto sobre el cual se va a transformar todo el circuito de corrupción y todo el circuito de impunidad que nos asiste.
Ayer también vimos a una serie de jóvenes que estaban muy molestos por este ejercicio, por esta práctica, obviamente no solo de la creación de un escenario para amedrentar a una persona en particular, sino que también saltando determinados elementos que obviamente dentro del manejo propio de los medios de comunicación puede comprenderse o puede incluso inferirse en la comisión de un delito. No es por ahí. Debemos de generar el fortalecimiento de la institucionalidad pública y de la sociedad en su conjunto que nos permita dialogar, que nos permita conversar, que nos permita hablar cada quien desde su función. Una de las reformas a la Constitución de la República es precisamente que deja de ser la persona el inicio y el fin de la Constitución del Estado. Y empieza a ser el Estado mismo el que genera los mecanismos propios para fortalecerse en sí. Pero es ahí donde hay que comprender los tiempos y los contextos. El Salvador todavía es un Estado profundamente débil, y no por el ejercicio único y propio de la falta de liderazgo per se, sino que al contrario, porque estos ejercicios de concentración de poder económica han ido erosionando profundamente lo que debería de ser en sí la construcción de un Estado en un régimen democrático o en un proceso de democratización que nos lleve hacia una democracia plena. Es ahí, no de manera diferente, no replicando los vicios, no tratando de dar respiración artificial a lo que definitivamente debemos apuntar. La sociedad en su conjunto, la institucionalidad pública, El Salvador, las habitantes y los habitantes debemos reflexionar hacia nosotros y nosotras. ¿En qué nos estamos convirtiendo? ¿Qué estamos aplaudiendo? ¿Qué entiendo y qué no comprendo? ¿Opino también sobre lo que no comprendo? ¿Reacciono visceralmente frente a tantos años de injusticia, impunidad y corrupción? ¿Reacciono de una forma similar cometiendo injusticias, cometiendo corrupción o cometiendo también otros elementos que abonan al sistema tratando de combatirlo? Estos son los elementos que nos interesan. Sobre la palestra tenemos también el debate entre el tema de la corrupción y la impunidad, que ahora entramos con una criptomoneda. El Bitcoin en sí mismo, como moneda digital, debe de generarnos un proceso de diálogo que nos permita conocer hacia dónde va el mundo. Pero dentro de esta misma transparencia y dentro de estos mismos mecanismos anticorrupción y dentro de estos mecanismos de fortalecimiento de la institucionalidad pública, entonces necesitamos saber también qué significa la Chivo Wallet, cómo funciona la Chivo Wallet, quién licita alrededor de ello, el Estado va a ser intermediario o no, quiénes representan al Estado en esta particularidad, porque en esta zona gris en la que estamos es muy probable que podamos tener dos vertientes. O replicamos lo mismo de siempre, o generamos una transformación cultural que nos permita avanzar como país precisamente atacando la corrupción y precisamente atacando la impunidad que nos ha asistido mucho más de 200 años en lo que somos. Un abrazo grande, soy Naida Acevedo Medrano, espero que hayan tenido elementos para poder también empezar a debatir sobre hacia dónde vamos, qué nos construimos como sociedad. Buen provecho a todas y todos, nos buscamos en redes sociales, por supuesto en Instagram como @naida_am, igual que en Twitter, tal cual, y en Facebook en la página Naida Acevedo Medrano. Un abrazo fuertísimo para cada uno y para cada una de ustedes. Seguimos debatiendo y sembrando para construirnos como sociedad. Buenas noches.